¿Qué tal? ¿Cómo están? Arranca una nueva entrevista aquí en CNN Chile con el foco puesto en los niños y en el bienestar de los mismos, porque fíjense que de acuerdo a un estudio realizado por UNICEF, en muchos países, incluso de los más ricos, el rendimiento escolar, el bienestar mental y la salud física de la infancia se ha deteriorado. Y queremos conocer las razones para poder atajarlas. Para eso sirven también los diagnósticos y para eso establecemos contacto con Gleison dos Santos. Él es representante adjunto de UNICEF. Muchísimas gracias por esta conversación. ¿Cómo estás? Gracias, Macarena, por estar aquí. Un gusto dialogar con ustedes sobre un tema tan importante, la infancia para el país. De todas formas, y la pregunta inicial es ¿por qué ha empeorado el bienestar de los niños desde la pandemia? Sí, la pandemia ha traído impactos muy negativos para toda la población, todo el mundo, en diferentes países, independiente de su posición, y obviamente Chile no estaría exento a esto, ¿no? Pero lo que estamos llamando atención es que hay algunos datos que son alarmantes y para los cuales, afortunadamente, es posible revertir el problema, mas es necesario un compromiso de país. Así que UNICEF está lanzando ese reporte para llamar la atención, pero también establecer un diálogo más propositivo. ¿Qué podemos hacer para revertir esta situación de forma conjunta? De todas formas, vamos a llegar al periodismo y las soluciones y vamos a hablar de qué podemos hacer para revertirlo, pero en primer lugar queremos conocer más del diagnóstico y de este estudio que da cuenta que habría empeorado el bienestar infantil. Bueno, en primer lugar, ¿cómo lo midieron y qué es lo que ha empeorado? Ya, con relación a, hay tres elementos, ¿no?, que la encuesta lleva en consideración, que es la salud mental, la salud física y las habilidades que llamamos de sociales y académicas. Se utilizaron datos de la encuesta PISA, que es organizada por la propia OCDE, pero también datos de la Organización Mundial de la Salud y también con relación a la salud física, sobre todo para el tema de obesidad, utilizamos datos de la NCD, RISC, que también está asociada a la OMS, trabaja conjuntamente con la OMS. Y esos datos normalmente relacionados a la salud mental tienen que ver también con preguntas del tipo cómo el adolescente, ¿no?, porque está enfocado en adolescentes de 15 años, se siente con relación a su perspectiva de vida, ¿no?, su bienestar, pero también su capacidad y habilidad de hacer nuevos amigos. Entonces eso va un poco por salud mental. También se mira un poco el tema de, en el área de salud, el tema de índice de suicidio también. Se mira un poco este tema. Para el área de salud se miró también con bastante énfasis el tema de la obesidad infantil y el tema que Chile realmente tiene desafíos importantes. Y para la parte académica, además de esta que llamamos de habilidades sociales, ¿no?, de conversar, de dialogar, de relacionarse, pero también relacionado a la capacidad de lectura y también de matemáticas. Así que con esos datos se llegó a un ranking de diferentes países y desafortunadamente de manera general vemos preocupantes los números que ahí están lanzados. Y también vemos preocupantes los números que impactan a Chile. Bien decías que esto es un estudio que se hace a nivel global, pero tengo algunos datos que ustedes nos compartieron antes de la entrevista. En salud mental infantil, Chile registra una caída de 10 puntos en la satisfacción de vida con las y los adolescentes de 15 años en el periodo 2018 a 2022. ¿Por qué pega tan fuerte también en Chile? Bueno, la salud mental tiene diferentes factores, ¿no?, relacionados a, primero, el ambiente, el entorno familiar. Un desafío que Chile enfrenta y que UNICEF también está trabajando muy fuerte, todos los temas relacionados a la violencia causa es un problema para la salud mental, ¿no? Todo lo que tiene que ver con cómo se está utilizando los mecanismos digitales para hacer bullying, el tema de la violencia a nivel escolar, pero en entorno familiar y sus comunidades, pero también la ausencia de posibles servicios para los cuales un adolescente puede acudir en caso que no se sienta bien, ¿no? Entonces es un conjunto de lo que pasa en el hogar, lo que pasa en su comunidad, lo que pasa en la escuela, pero también de acceso a servicios que los adolescentes normalmente no tienen con facilidad. Respecto a lo mismo, y al inicio de esta conversación, tú planteabas y con esta mirada puesta en el optimismo, en la esperanza, que es posible revertir esta cifra. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo podemos avanzar para poder justamente darle la vuelta y tener más niñas y niños felices? Ya, Macarena, un punto importante a resaltar es que esos problemas
ellos se agudizan cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que están en clases menos favorecidas. O sea, cuanto mayor el nivel de pobreza, mayor es la acentuación de este malestar, este desempeño académico más bajo y también la obesidad. Entonces, eso tiene que ver también con el debate sobre pobreza. Entonces, la primera agenda que se pone sobre la mesa es, urgentemente, Chile necesita un compromiso muy en serio en reducir las desigualdades financieras, pero también desigualdad de acceso y las desigualdades regionales, ¿no? El segundo lugar es que el tema de la escuela, como también miramos el adolescente en una forma de mirar su trayectoria, que tenemos que hacer en las diferentes etapas significativas de la adolescencia y de la preadolescencia para que ese adolescente tenga un ambiente saludable. Eso significa también que sus papás tengan habilidades parentales más desarrolladas y fortalecidas, que esas familias tengan condiciones básicas y dignas de vivir una vida, digamos, que permite desarrollo, pero también significa que los servicios están a la disposición. Si vamos al tema de obesidad infantil, claro, parte tiene que ver con la educación alimentaria, pero parte tiene que ver que muchas veces las familias son obligadas a acudir a los alimentos que son más económicos para alimentar a la familia. Eso significa, más una vez, que debemos garantizar mínimamente una nutrición donde cada ciudadano, especialmente niños, niñas y adolescentes, pueda acudir de forma saludable a una economía que funciona también para ellos. Y el tercer elemento que tiene que ver con la educación es pensar la escuela como realmente algo que tenemos que identificar fuertemente las brechas y cerrar las brechas. ¿Por qué los adolescentes están saliendo de la escuela? ¿Por qué no llegan a la escuela? ¿Qué pasa con la escuela rural? ¿Qué pasa con las escuelas en los territorios que no son los centrales, ¿no? La capacidad de los profesores, ¿no? Entonces también mirar ese sistema educativo y repensar que si no hacemos la inversión ahora, ese país no contará con el capital humano que necesita para seguir siendo un país desarrollado. Así que la tarea es hoy, pero el resultado no es solamente para ese adolescente. Claro. El resultado de esa tarea es para toda una sociedad. De todas formas, y son políticas y miradas que tienen que tener una mirada un poquito más larga, un poquito más de largo plazo, sobre todo cuando hablamos de algo que es tan importante como es poder reducir la brecha y hacernos cargo de la pobreza. Y quiero vincularlo con la pandemia, porque la pandemia nos hizo retroceder a nivel mundial, nos hizo retroceder en inclusión, nos hizo retroceder en políticas de género, nos hizo retroceder también en pobreza. Y eso se ve reflejado en algo tan básico como es el bienestar de las niñas y niños. Cuando vivimos la pandemia vivimos algo que jamás en nuestras peores pesadillas nos imaginamos, vivir encerrados en las casas prácticamente 2 años, y quienes tenemos el privilegio vivimos encerrados con nuestras familias de buena manera, pero otros vivieron encerrados en una situación que muchas veces son espacios de vulneración. Y eso es muy complejo también porque la escuela era el lugar seguro para muchos niños, la escuela era el lugar donde se podían alimentar, la escuela era el lugar donde podían alimentarse y socializar de mejor manera, y que son las aristas que tú nos has dicho se han visto afectadas. ¿Qué pasó? Además, en esa pandemia, que nosotros entendemos urgía salvar las vidas, ¿ah? No quiero cuestionar eso, pero ¿qué pasó además que pega tan fuertemente y una vez más en aquellos sectores tan vulnerables? Lo primero que se vio impactado, ¿no? Tiene que ver con la economía del país, de los sectores, pero también de las personas. O sea, mucha gente perdió el trabajo, ¿no? Mucha gente dejó de poder avanzar. Las empresas también fueron impactadas, ¿no? Entonces, ahí hay un impacto económico que se está absorbiendo a lo largo de esos últimos años y que se está trabajando la recuperación, obviamente, pero hay una pérdida que hay que ser reconocida. Los niños, ¿no? El promedio de pérdida escolar entre los países investigados por este estudio van de 7 meses a 1 año, ¿no? Y no solamente obligó a las escuelas cuando regresaron, no regresaron de forma como salieron, tuvieron que adaptarse, tuvieron que trabajar una serie de demandas que no tenían antes. O sea, hoy debatimos el tema de salud mental más que nunca y mucho más que antes de la pandemia, porque también los niños llegaron con muchos desafíos. Los niños estaban confinados en sus hogares, replicaron con mucho más facilidad la violencia que vivían en los hogares, en los ambientes escolares. O sea, hay un acúmulo, ¿no? Ahora, lo importante también es pensar que la solución que está plasmada es una solución intersectorial. No estamos hablando aquí no solamente de políticas públicas, es una combinación de un compromiso y una visión desde el Estado, del sector privado, pero también de la sociedad como padres, madres, cuidadores y sociedad,
porque lo que tenemos, la sociedad que tenemos que inventar post pandemia es muy diferente de la anterior. Por otro lado, hemos visto la importancia del elemento digital, como durante la pandemia esa herramienta también nos ayudó a crear soluciones y eso también ha marcado un elemento significativo que ha influenciado también cómo la economía, cómo la educación debe trazar sus metas para los próximos años. Así que también traemos aprendizados de ese proceso y creo que ahora Chile cuenta con algunos mecanismos positivos para eso. Creo que el sistema de garantías que fue aprobado para ese país, que hay un plan estratégico hasta 2033 multisectorial que define metas a todos los sectores, es algo que todo ciudadano debe conocer. Si nosotros cumplimos ese plan, seguramente vamos a lograr recuperar lo que hemos perdido durante la pandemia. De todas maneras, quiero agradecer esta conversación y poner sobre la mesa esto que tú planteas al final. Las problemáticas tan complejas como esta no pueden ser abordadas por una arista, sino más bien es el compromiso del Estado, de la sociedad civil, del mundo privado, pero también nosotros hacernos cargos y poder permear este mensaje de que los niños tienen que ir a la escuela, porque además en la pandemia muchos aprendieron a decir, bueno, tal vez no pasa nada si se quedan en la casa, los niños tienen que ir al colegio, tienen que educarse, tenemos que fomentar las redes sociales y educar de la mejor manera en lo que todos podamos hacernos cargo desde la arista y en la vereda en la cual estamos. Así que gracias por la conversación, por presentarnos este estudio y nos quedamos con la mirada positiva de decir que es posible un futuro distinto o un presente distinto para nuestras niñas y nuestros niños. Muchas gracias, Macarena. Bien, pues nos quedamos con el diagnóstico, pero también nos quedamos con las soluciones y eso es lo clave, el poder caminar para poder entre todos atajar y que el bienestar de nuestros niños y niñas y adolescentes no se vea afectado. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Nos encontramos en una próxima.